En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos y queremos tratar, digamos que dos temas. Uno que tiene que ver con el escándalo hoy, porque aquí de todo se hace un show cuando no es más que una expresión de las debilidades de nuestras instituciones, que como el esgrimido primer poder del Estado, que es el Congreso Nacional, no puede estar más desacreditado. El segundo que quiero dar seguimiento es al tema de Asua y a la instalación de las barcazas, también una violación a las instituciones por lo que está ahí establecido. Partamos desde lo primero, y es que ha rodado porque aquí a la gente les gusta mucho darle un poco de show. Por supuesto, conocedores de las limitaciones que tienen que ver precisamente con el tema de la educación, que como decimos siempre es una tarea pendiente, y como es una tarea pendiente, la gente, bueno, pues se conforma con esos visos de espectáculos que se le dan y de chabacanería, como si se tratara de mercachifles y venduteros, a la defensa, a la institucionalidad. Y parece que eso fue un poco lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Hoy es la mofa respecto a cómo fueron aporreados, que debieron sacados, yo pienso que de mala manera, esos diputados, en una visita que de manera informal hicieron al Ministerio de Educación. De manera informal en el sentido de que para los fines, para lo que se había pedido inicialmente la cita, no era lo que después se presentó allí, y mucho menos las intenciones. Los empleados y la versión del propio ministro de Educación, ¿de qué están hablando? Que un grupo de legisladores se presentaron a la sede del Ministerio de Educación, allí armaron un lío de cara a la prensa esta, con la que ellos se presentaron a esta sede, y bueno, entonces ahí sin sentido ni razón, parecía como que era una especie de provocación para montar una serie de espectáculos en un ministerio que tiene muchas cosas por hacer, y que hasta ahora, y después de esas grandes luchas por el tema del 4% y su aplicación, incluida la reciente con el tema de la no aplicación del presupuesto, en un país donde tú te encuentras, por ejemplo, niños sentados en el suelo porque no hay butaca, o escuelas que se pagaron y no fueron construidas con una especie de francachela, que es lo que se ha hecho aquí con la educación. Entonces ese espectáculo se quiso montar, primero porque no estaba pautada una reunión de trabajo de la Comisión de Educación del Congreso con el ministro de Educación, y segundo, porque el grupo era intencional e innecesariamente numeroso, de fotógrafos, de camarógrafos, de técnicos, y de un protocolo, ¿verdad?, que esgrimen los legisladores que asistieron allí, para salir además con toda la prisa que ellos salieron ante el hemiciclo, ante la Cámara de Diputados, a dar una versión de los hechos que después, porque también se presentó un video que habla por sí solo, y nosotros se los vamos a presentar a ustedes, ya muchos lo conocen porque ha rodado por todas partes, dice absolutamente todo lo contrario. El ministro de Educación, que es una persona vinculada justamente a la educación por muchos años, bueno, pues habla de que un diputado le había pedido una cita, que se la dio, y que llegó con toda una parafernalia. Llegó, en vez de ir él, llegó con 3 diputados más, llegó con un grupo de periodistas, y que eso les resultó bastante extraño. Entonces, hablaron entonces de que se trataba de una comisión de educación ahí en su oficina, sin previo aviso, le pidió que no grabaran. El diputado en cuestión, en este caso, dijo que se iban, y obviamente, bueno, pues le dijeron, pues entonces váyanse. Esgrimieron, por supuesto, el tú no sabes quién soy yo, aunque no con esas mismas palabras, sino en el sentido de que nosotros somos el primer poder del Estado, y ahí de lo que se trata no es eso. Yo creo que hay una serie de cosas que tienen que tener pendientes los diputados. Primero es que pocos le creen la versión a los diputados, porque yo no había visto un Congreso más cuestionado que el que nosotros tenemos ahora. Pero segundo,
por los escándalos en los que se han visto involucrados muchos de estos diputados, muchos de estos, no estoy hablando de los que fueron a visitar al ministro de Educación con la intención expresa de ir a hacer un show y un espectáculo para que lo consumiera precisamente la gente a la que históricamente se les ha negado esa capacidad de discernir y tomar con la seriedad que requieren las cosas en términos de educación. Evidentemente que, por supuesto, ante esto del protocolo, que está claro que lo violaron, ante aquello de que ellos son el primer poder del Estado, pero sobre todo el protocolo, a mí me pareció excelente la respuesta y la reacción con mucha altura del ministro de Educación, en el sentido de que son su oficina y ustedes podrán ser el primer poder del Estado, pero en su oficina el protocolo lo establece cada quien. Una persona con grandes retos por todos los desastres que han hecho. Entonces fueron este grupo, seguro que a hacer clientelismo probablemente, ¿no? O a seguir aplicando las mismas políticas clientelares por las que aquí no se ha podido avanzar en educación y por la que, a pesar de esa lucha de la gente de conseguir el 4%, no se han podido aplicar, porque ha sido más bien para la cooptación, para el clientelismo, para el despilfarro, para la corrupción. Una persona que tiene la tarea y que yo espero que de verdad ahora podamos avanzar en la dirección correcta respecto al tema de la educación, en la que confluyen esa ausencia de educación, la mayoría de los problemas que a nosotros nos afectan. Entonces va este grupo con la intención expresa de hacer un show de mal gusto y después salir a contar una versión, porque los diputados aquí, los legisladores, los honorables, no se dan cuenta que la credibilidad de ellos hace rato que se ha perdido. Y no se ha perdido por casualidad. Recientemente, el lunes en la noche, para ser preciso, Alicia Ortega presentaba en su informe, señores, 9,000 autorizaciones para legalizar bancas de apuestas, porque ya se institucionalizó incluso en el Congreso un grupo de riferos que lo que van precisamente ahí no es a legislar a favor de la mayoría, sino a procurarse avanzar en sus negocios, que no es más que fuñirle la vida a la gente y quebrarle las esperanzas en medio de miserias creadas por un grupo de ineptos que han estado colocados al frente de las administraciones públicas y de los distintos poderes del Estado, del que no se excluye también el Congreso. Entonces, que ustedes son el primer poder del Estado. Bueno, pero si son el primer poder del Estado, aquí hay muchas cosas por hacer. Y aquí, como órgano fiscalizador, ustedes tienen muchas cosas que fiscalizar. Sin embargo, resulta que permanentemente muchos diputados son los que tienen que ser fiscalizados porque terminan en acciones delincuenciales. Y si no, revisen y busquen, vayan a los archivos, vayan a manejar el background, vayan a Google para que ustedes vean cuántos diputados son ahora mismo centro de escándalos. Incluso hay algunos que están en prisión, sino qué pasa con el diputado que está en Miami y que fue vinculado al negocio del bajo mundo. Pero ese Congreso de honorables y de primer poder del Estado tiene en su haber, señores, a probablemente no senadores, pero sí diputados que han sido señalados dentro de los 10 de las 10 personas más corruptas del mundo, según mediciones de instituciones que a nivel internacional se encargan de hacer esas mediciones. Entonces, yo he escuchado, por ejemplo, a mi amigo Ricardo Nieves desgañitarse, para utilizar una palabra que nosotros utilizamos comúnmente, pidiéndole a los diputados de la región sur, precisamente de esa misma región de donde vienen algunos de esos diputados, señores, un hospital para esa zona. Eso es una lucha y eso es un estandarte que deberían de levantar los diputados, como debería ser también el tema de la modificación a la ley de seguridad social, que va a mandar a la gente a las calles definitivamente a presionar para algo por lo que ustedes deberían estar trabajando. Entonces, ¿a qué fueron los diputados al Ministerio de Educación? ¿Cuál era el móvil de la visita? Sería la gran pregunta y sería mucho más interesante la respuesta. Al final no se supo. Probablemente fueron a buscar empleo para los compañeritos, ¿verdad? Probablemente fueron a buscar colocaciones para gente que en medio de ineptitudes, por ser simplemente del tal o cual partido, lo quieren enquistar, y por eso nosotros tenemos los retrasos que tenemos en educación.
Pues mire una cosa, bien por el ministro de Educación, bien por la forma, con decencia y con altura frente a las posibilidades de hacer un show mediático de estos diputados chapuceros que hablaron de protocolo y que precisamente fue lo que violaron en esa visita al Ministerio de Educación. Si usted pide una visita de cortesía, un diputado, usted no se puede aparecer con 3, 4, como una comisión, como que es una reunión de trabajo, con una parafernalia mediática, señor, rompiendo todos los protocolos que cada institución está en el derecho de aplicar. Y eso fue lo que pasó. Y eso fue lo que esgrimió el ministro de Educación. Así no, señores diputados. Sepan ustedes perfectamente que ustedes no tienen ni un cc de credibilidad. Y no la tienen no solamente por los casos que hemos mencionado, por los escándalos a que han sido sometidos, por las denuncias a las que ha sido sometida, sino que justamente en ese mismo Congreso, de manera aberrante, ustedes cargan con una gran cantidad de dinero de la gente que pagamos todos, que se llaman o barrilitos o cofrecitos o como quiera sea, para estar privando en bueno con el dinero que nos sacan de las costillas de manera vergonzosa. Entonces, no creo que haya mucha calidad ni moral ni ética, guardando, por supuesto, algunas distancias de diputados que ciertamente se han comportado como honorables. Eso dista mucho de ese protocolo y de esa petulancia de que como primer poder del Estado ustedes pueden irrumpir, rompiendo los protocolos, molestando y alterando el ritmo de trabajo de gente que, como el ministro de Educación, tiene por delante una gran tarea que muchos de ustedes no han realizado. Parece que mañana vamos a tener que seguir con el tema de Asua. Mientras tanto, les adelanto, señores, que la situación sigue compleja. Los conflictos siguen y parece que las violaciones ahí se realizaron en todo nivel. Aquí estamos hablando de un área protegida que fue declarada por el propio ministro de Medio Ambiente, mismo que ahora quieren violar con la instalación de 2 barcazas para la generación eléctrica. Medio Ambiente otorgó un permiso para construir 5 torres de línea de transmisión en la que existe un estudio de impacto ambiental, decían comunitarios que ayer hicieron un periplo por los medios de comunicación. No existe un estudio de impacto ambiental con relación al tema de las barcazas. No se han realizado vistas públicas ni se ha consultado a la comunidad para presentar ese estudio de impacto ambiental. Y si no se ha realizado, entonces no tiene ningún sentido hacer las vistas públicas. O sea, que ninguna de las autoridades del gobierno, léase ministro de Energía y Minas, el Ministerio de Medio Ambiente, ninguno se han reunido con la comunidad a pesar del curso que han llevado los acontecimientos. Ni por referencia, no solo no se han reunido, sino que no han dicho ni esta boca es mía. Que las 2 barcazas las pretenden instalar en la misma playa de Los Negros, que es un balneario que utiliza la comunidad, que utilizan los visitantes, pero además que es una zona pesquera. Entonces eso va a ser un revés bastante grande para los funcionarios eléctricos, que ya no le cabe un escándalo más, para el de Medio Ambiente. Y si no se actúa rápido, e incluso con la misma intervención del propio presidente de la República, los daños colaterales que se van a producir a su imagen serán de un efecto bastante considerable. Creo que, y así va a ser, que será muy difícil que esas barcazas puedan instalarse en otro lugar. Ya van 2 de 2, fueron a Boca Chica y no se lo permitieron. Tampoco creo que se lo vayan a permitir los comunitarios de Los Negros. Y ahí, en medio de la desesperación, están buscando un lugar que tenga un puerto ya construido para poder usar entonces las facilidades del puerto, las facilidades del muelle, de manera que ellos puedan amarrar o anclar las barcazas. Eso es lo que se ha estado procurando, pero eso también es parte de las improvisaciones de un sector que tampoco avanza y que no deja de hacer chapucerías. Señores, vamos a agradecer a Farmacias GBC. Farmacias GBC, 20% de descuento en todas sus sucursales. Gracias a Sarfinas Dimar, siempre el abrazo a todos ustedes por acompañarnos y por hacer suya esta transmisión. Vamos a pedirles que si les gusta les den like, que la compartan, inviten a otros amigos de ustedes a que se suscriban para que sigamos avanzando en esta propuesta. Suscríbase si no lo ha hecho. Y, por supuesto, háganlo también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.